El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Evelyn Medina, soy estudiante de Literaturas Hispánicas y también de Periodismo y les traigo para ustedes un taller breve de corrección de estilo y edición de textos, tanto para textos creativos como para textos académicos. Este proyecto forma parte de la segunda edición de Cultura Sonora Digital que coordina el Instituto Sonorense de Cultura, quienes traen para ustedes en esta nueva modalidad pues muchísima programación tanto artística como cultural para que ustedes puedan disfrutar desde su casa y a través de estas plataformas. Esto está motivado por la contingencia actual que estamos viviendo, lo del coronavirus o COVID-19, y les recuerdo que aún estamos en tiempos de pandemia, así que cuídense mucho, cuiden a los suyos y sobre todo acatemos las medidas que nuestras autoridades de salud nos dicen, para que así podamos regresar pronto a nuestras labores, a nuestra vida diaria y a disfrutar eventos culturales y artísticos de primera mano. Sin más, me gustaría empezar con el temario de este taller breve, el cual está inspirado en todas esas personas que me pedían ayuda o consejos sobre cómo podían mejorar sus textos, tanto ensayos, artículos, notas periodísticas, como también cuentos, fragmentos de novela, poesía, etc. Por tanto, el primer punto que me gustaría tratar es el de la extensión de párrafos. Cuando nosotros estamos redactando nuestras ideas, ya sea en un celular, en una computadora, en una tableta o en una libreta, solemos acomodarlas conforme nos llegan a la mente. Esto quiere decir que las escribimos saltándonos cosas importantes como por ejemplo acentos, puntos, algún que otro verbo, algún que otro conector, mayúsculas y todas esas cosas que en un principio pueden parecer que no son totalmente necesarias para nuestro texto, lo van a hacer más adelante. Y es que cuando nosotros estamos escribiendo solemos tener muchas versiones para que nuestro texto quede finalmente listo. Y la versión número 1 es el borrador, y en ese borrador puede haber tantos errores como quieras. En ese primer borrador es muy común encontrarnos con párrafos muy cortos de 2 o 3 líneas que expresan una idea cortada, una idea que no está concluida, y les recuerdo que un párrafo tiene que expresar una idea de principio a fin, es decir, una idea concluida. Los párrafos cortos pueden disminuir significativamente la calidad de tu texto. ¿Por qué? Porque no se ve bien que tu texto esté saturado de párrafos y que todos esos párrafos sean 2, 3 líneas y sobre todo que tengan la misma idea. Porque a lo mejor el párrafo 1 y el párrafo 2, ambos de 2 líneas, expresan la misma idea o ideas que tienen que ver entre sí y que pueden estar juntas, pero por X o por Y tú decidiste ponerlos en párrafos diferentes. Lo ideal es que un párrafo tenga de 4 a 5 líneas y esto habla de un párrafo corto. Es muy común verlos, por ejemplo, en notas periodísticas, donde se trata de evitar párrafos muy largos para que el lector no se canse. Sin embargo, estos párrafos cortos de 4 o 5 líneas no es tan común verlos en los artículos, ensayos o textos académicos, porque este tipo de textos requieren que desarrollemos ideas más a profundidad y por tanto que tengamos párrafos más largos explicando nuestra idea. En cuanto a los textos narrativos ocurre algo similar, pero también hay excepciones. Recordemos que un texto narrativo depende mucho de lo que el autor quiere expresar, así que si el autor decide poner un párrafo de 2 líneas, tiene que haber una justificación, es decir, una intención. Por ejemplo, que sea a lo mejor el inicio de un texto o el final de un texto y ese párrafo cortísimo genere un impacto en el lector. Pero si nada más se pone un párrafo de 2 o 3 líneas, así como así, sin ninguna justificación, el texto se puede ver un poco mal elaborado. Es importante que tampoco abusemos de las líneas de un párrafo.
es decir, que tampoco pongamos párrafos de una cuartilla. ¿Por qué? Primeramente, porque el lector se cansa de leer párrafos tan largos, sobre todo si estamos leyendo en voz alta. Y además, concluir un párrafo permite al lector reflexionar sobre el contenido de este. Así que si tú creas párrafos que de líneas tengan toda una cuartilla, pues el lector no va a tener mucho tiempo de reflexionar sobre la idea de las primeras 4 líneas, o la idea de la mitad, o la idea de las líneas finales, y aparte que se va a cansar y a lo mejor y no quiere continuar leyendo el texto. El segundo punto a tratar es el uso de puntos, comas y puntos y comas. Los signos ortográficos nos los vienen enseñando desde niños, pero incluso a nivel universitario y como adultos podemos olvidar algunas cosas de ellos. Vamos a empezar con el punto y seguido ahora que acabamos de ver lo de los párrafos. Y es que cuando hacemos párrafos muy cortos tendemos a tener un problema con el punto y seguido. El punto y seguido nos sirve como conector de ideas en una misma idea general, que es la idea que tiene un párrafo. Esto también nos ayuda a que no usemos de más el punto y aparte y que de hecho, como mencioné anteriormente, pues que no tengamos párrafos muy cortos. El punto y seguido nos permite continuar con la idea. Pero entonces, ¿qué hace la coma? Bueno, la coma es uno de los signos más importantes dentro de un texto. No solamente une ideas, sino que también fragmentiza ideas y sobre todo que puede cambiar el sentido de una oración radicalmente. Aquí tenemos 3 oraciones que están conformadas por las mismas palabras, las cuales son: está bien, Claudia, no te preocupes. Aquí podemos usar 2 tipos de comas. La primera es poniéndola después de está bien, Claudia, que quedaría algo así: está bien, Claudia, coma, no te preocupes. Pero también podemos ponerla después de está bien y quedaría así: está bien, coma, Claudia, coma, no te preocupes. En el primer ejemplo estamos diciendo que Claudia está bien y le decimos a esa persona que no tiene por qué preocuparse por Claudia. Pero en el segundo ejemplo estamos hablándole a Claudia diciéndole que está bien, que no se preocupe. El uso que tiene la coma importantísimo es acompañar al vocativo. Así se le llama a la coma vocativa. ¿Es el vocativo? El vocativo es a lo que se dirige el hablante. Por ejemplo, tú, coma, la que está en el asiento de atrás, o Jorge, coma, pasa por aquí, o jóvenes, coma, mañana volvemos a clase. También tenemos la coma elíptica que nos hace evitar caer en redundancias, como por ejemplo, para no decir que Luis quería viajar y que Miriam quería ahorrar dinero, podemos decir Luis quería viajar y Miriam, coma, ahorrar dinero. Así nos evitamos poner la palabra quería 2 veces. Tenemos también la coma apositiva que hace una descripción del sujeto, es decir, lo modifica. Tenemos este ejemplo: Rosalía, coma, la cantante española, tiene una gran voz. La coma conjuntiva que forma oraciones compuestas como en ya comí demasiado, coma, o sea, coma, ya no tengo hambre. O estudié mucho, coma, sin embargo, coma, salí mal en el examen. Está también la coma explicativa. Tenemos este ejemplo: Melissa, coma, que salió a pasear a su perro, coma, llegó por la cena. Pudiera seguir hablando de los tipos de coma y dedicarle todo un video completo nada más a este signo, pero quiero mencionar también a la coma enumerativa. Tenemos un ejemplo en donde decimos que un personaje es grotesco, coma, violento, coma, mentiroso y siniestro. Y en ocasiones te puedes topar con un texto que en igual de poner las comas ponga puntos y comas. Quedaría así: el personaje es grotesco, punto y coma, violento, punto y coma, mentiroso y siniestro. Porque esto no es lo más adecuado, porque un punto y coma separa ideas que no son la misma, pero que tampoco son tan diferentes. Es decir, separa ideas que no van tanto con la idea principal de un párrafo, pero que tampoco son tan diferentes como para agregarlas a un nuevo párrafo. Sí que puede haber enumeraciones con punto y coma, pero para esto se tiene que constituir una unidad donde la coma de hecho también está presente. Por ejemplo, esta frase sacada de internet que nos dice:
Al acto también asistieron los siguientes ministros bolivianos, : el de Exteriores, David, punto y coma, el de la Presidencia, Juan Ramón, punto y coma, el de la Comunicación, Amanda Dávila, y el de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y bla 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 bla. ¿Ven cómo la coma y el punto y coma sí pueden complementarse? El tercer punto a tratar es el uso de adjetivos. El orden normal de un adjetivo es después del sujeto, pero hacer una inversión tampoco está mal. De hecho, es muy utilizado en la poesía, a veces en la narrativa, pero hay que tener cuidado con eso porque muchas veces tendemos a pensar en que si ponemos el adjetivo antes del sujeto va a sonar más poético o más estético, y realmente puede sonar un poco antinatural. Como ejemplo tengo la siguiente frase. Dice así: Olimpia llegó a una seca tierra en la que su deshidratado cuerpo cayó por no encontrar la fresca agua de la prometida fuente. Bueno, quizá abuse un poco del ejemplo poniendo todos los adjetivos antes, pero ustedes entienden la idea. Muchos de estos adjetivos puestos a la izquierda de la palabra que modifican sonaron un poco forzados o un poco anticuados, y vamos a ver cómo queda poniendo el adjetivo en un orden normal. Olimpia llegó a una tierra seca en la que su cuerpo, deshidratado, cayó por no encontrar el agua fresca de la fuente prometida. Claro que también podrías tener la siguiente versión. Olimpia llegó a una tierra seca, en la que su deshidratado cuerpo cayó por no encontrar el agua fresca de la fuente prometida. Como pueden ver, todo es cuestión de equilibrio y de no abusar ni de los adjetivos ni de las formas, porque bien puedes variarle a tu texto y poner a lo mejor adjetivos en un orden inverso o adjetivos en un orden normal, normal a como lo utilizamos hoy en día. Solo ten cuidado de que se vea natural y que no parezca que se está forzando la idea del texto. Como pueden ver, todo es cuestión de equilibrio y de que tu texto no se vea forzado, ya sea si tú quieras poner el adjetivo antes o después de la palabra que está modificando, quizá para darle un toque más poético. También ten cuidado con que al lector le parezca natural la frase que tú acabas de decir. Otro punto que me gustaría tratar es la selección de persona en tu texto. Esto difiere mucho entre un texto académico y un texto creativo, pues usualmente en los textos creativos, ya sea en cuentos, en poemas o en novelas, pues podemos jugar un poco con las personas que elijamos como narradores. Por ejemplo, podemos elegir que una parte de un cuento esté narrado en primera persona, mientras que otra parte en segunda, luego volver a primera y luego acabar en tercera. Es posible porque es un juego entre el autor y el lector. Pero en un texto académico no se ve tan bien que hagamos ese mix de personas y se recomienda evitar sobre todo el uso del yo. Por ejemplo, en la siguiente frase que dice: yo concluyo a partir de la evidencia presentada que las quesadillas llevan queso. Lo recomendable en los textos académicos es escribir de una forma más impersonal y convirtiendo esta frase que acabo de leer quedaría: se puede concluir a partir de la evidencia presentada que las quesadillas llevan queso. En cuanto al quinto punto, es de elección de imágenes poéticas y figuras retóricas. Esto sobre todo aplica en los textos creativos, que es donde el autor suele elegir las imágenes o los tropos que él quiera para poder elevar el potencial que tiene su historia o lo que él quiera contar, ya sea en un cuento, en un poema, en una novela, etc. En los textos académicos no solemos meter muchas imágenes poéticas o muchos tropos, porque estos suelen despertar la subjetividad en el lector o la interpretación, y un texto académico pues no es muy subjetivo, sino que tú estás planteando algo que tú analizaste. Pero en un texto narrativo, claro que puedes meter las figuras retóricas que tú quieras y las imágenes poéticas que tú quieras, pero hay que tener mucho cuidado con encontrar imágenes muy rebuscadas. Con esto me refiero a que no estamos hablando de que te limites o que limites tu imaginación para crear una imagen que nadie había planteado antes,
sino que pienses en que el lector puede entenderla, porque a lo mejor tú tienes un planteamiento muy padre en una imagen que no se ha visto antes, pero la forma en que está redactada o la forma en que está descrita para el lector va a hacer que él no entienda lo que tú quieres decir o que a lo mejor entienda otra cosa que nada que ver. Por ejemplo, en la siguiente frase que les traigo por acá, que dice así: los ojos de mi padre son como el queso de mis quesadillas. Y cuando tú lees esta frase te quedas pensando, ¿pero cómo es el queso de tus quesadillas? ¿Es un queso blanco? ¿Es un queso amarillo? ¿Es un queso grasoso? ¿Es un queso light? ¿Qué tiene que ver esto con los ojos de tu padre? A esto me refiero con imágenes muy rebuscadas y con que el lector se pueda sacar mucho de onda cuando lee algo así. El siguiente punto es con las palabras domingueras. ¿Qué son estas palabras? Pues son las palabras que muchas veces no entendemos porque están muy extrañas y que las buscamos y de repente nos aprendemos qué significan y queremos utilizarla y aplicarla en todo. Bueno, es válido siempre y cuando no se te olvide ese significado y tampoco sea una palabra demasiado extraña. Cuando las insertamos en un texto hay que tener muchísimo cuidado en que las estemos conjugando correctamente y sobre todo en que aún estemos recordando bien qué es lo que significa, porque pasa muy seguido que a lo mejor hoy tenemos una vaga idea de lo que significa la palabra, pero al final de cuentas no resulta ser lo que nosotros pensábamos y podemos hacer que toda una oración o toda una frase no tenga sentido nada más porque metimos esa palabra. En los textos académicos, por ejemplo, podemos pensar que el meter muchas palabras domingueras va a hacer que un texto suene más profesional, porque muchas de estas palabras suelen ser tecnicismos, y aunque no está mal meter muchos tecnicismos en un escrito, pues eso puede resultar muy cansado para el lector y también un poco confuso para aquellas personas que estén leyendo el texto o que te estén oyendo y que no sean de tu ámbito, que no conozcan esas palabras técnicas. Tampoco estoy diciendo que hay que evitarlas por completo, sino que hay que tener un equilibrio y usarlas con moderación. Lo mismo pasa con los textos narrativos, que pensamos que las palabras domingueras, siguiendo con este término, pues pueden aportarle una estética mayor a tu escrito o que suene más poético o que suene más formal, pero también hay que tener mucho cuidado al agregarlas a los textos narrativos, sobre todo si estamos dudando sobre cómo se conjugan, como ya les dije anteriormente. Y el último punto que me gustaría tratar es el de los errores con las palabras vaya y haya. Sobre todo porque la gente confunde el uso de la Y o Y con el de la doble L. Cuando estamos escribiendo mensajes en WhatsApp o en Facebook o en alguna red social o incluso cuando estamos escribiendo cartas informales, solemos confundir mucho estas palabras por la forma en la que se escriben porque suenan igual y a lo mejor no tiene tanta importancia, pero cuando estamos redactando escritos más formales sí que puede haberla y muchas veces los autocorrectores no las identifican. Es muy fácil solucionarlo siempre y cuando nos aprendamos el significado de estos términos, como por ejemplo vaya con Y o con Y, como ustedes les digan, significa dos cosas. Uno, la expresión de sorpresa, como en el ejemplo vaya qué calor o vaya cómo tengo hambre. Su segundo significado es el que refiere al verbo ir, como por ejemplo en yo no creo que vaya a la boda. Por otro lado, valla con doble L significa un cerco, como no saltes esa valla. En cuanto a la palabra haya, se suele confundir con haya de doble L, haya de Y o Y y también con la palabra allá. Haya con doble L viene del verbo hallar, que es sinónimo de encontrar, y podemos utilizarla como en el ejemplo de no hallo mis llaves o no hallo mi rompecabezas.
En cuanto a la palabra haya con Y o Y, viene del verbo haber. Como en el ejemplo, no creo que haya algo que cenar o no creo que haya clases hasta octubre. Y por otro lado, tenemos la palabra allá, que se escribe sin H y con doble L. Este es un adverbio de lugar, y como ejemplo tenemos la tiendita está por allá. Vamos a seguir con los ejemplos de vaya con V y con Y o Y, los cuales podrían ser: usa tu cubrebocas, no te vayas a enfermar. Ojalá que vayas a ir a mi fiesta, o bien, vaya, qué alta está esa valla. Esta última integrando ambas palabras, vaya con Y o Y y vaya con doble L. Un error que es igual de frecuente que el de vaya y haya es el de haber y haber. El primero con H y B grande o B de burro, y el segundo conformado por A más ver. Ver con V. Y bueno, haber, citando a la RAE, se trata de la secuencia constituida por la preposición a y el infinitivo verbal ver, el cual expresa expectación o interés por saber algo. También puede emplearse para solicitarle a alguien que nos deje comprobar algo o que nos deje verlo. Y siguiendo con lo que nos dice la RAE en su página oficial, en muchos de los casos de haber, a más ver, puede reemplazarse por la palabra veamos, algo que pone en manifiesto su relación con el verbo ver y no con el verbo haber, con H y P grande, con B, que más adelante comentaremos. Algunos ejemplos con esta secuencia de a más ver podrían ser: vamos a ir a ver ropa al centro comercial. Siempre estás muy ocupada. A ver cuándo nos vemos. En cuanto a haber con H, se trata de un verbo que puede usarse como auxiliar seguido de un participio, para formar los infinitivos compuestos de la conjugación, como en haber venido, haber sucedido, etc. También se emplea como infinitivo del verbo impersonal, que denota la presencia o existencia de lo designado por el sustantivo que lo acompaña. En el ejemplo se va a ilustrar mejor lo que acabo de decir. Por ejemplo, parece haber un chico esperándote en la puerta, o tiene que haber mucha comida en tu refrigerador. Incluso tiene función de sustantivo y significa, en general, un conjunto de bienes o caudales de una persona. Por ejemplo, su haber era más bien escaso. Otros ejemplos con el uso de haber serían: no te estreses, tiene que haber una solución, que se parece un poco al ejemplo que ya vimos, y se fue a su casa después de haber hecho el examen. Las personas suelen confundirse un poco sobre en qué casos utilizar la B o la V, y en ocasiones esto hace que se creen palabras que no existen, como en el ejemplo de haber con B grande, con B, o haber con H y V, o también haber con AH espacio ver, que solemos toparnos bastante en las redes sociales. Y esto de crear nuevas palabras por la confusión que generan las otras palabras ya existentes también pasa con IVA, IVA e IVA. Y ya sé que todas suenan igual, pero todas se escriben de manera diferente. IVA es la forma correcta de escribir esta conjugación del verbo ir, como en yo iba, tú ibas, usted iba, nosotros íbamos, etc. Les tengo los siguientes ejemplos. Me dijo que iba a buscar el collar que le presté. Cada que él se iba de viaje me traía un regalo. Se emplea con el sentido de llevar o conducir a alguien a un lugar, de andar o circular, de funcionar o servir una cosa, entre muchas otras cosas. Por otro lado, al hablar de IVA, con V y también sin H, corresponde a las siglas del impuesto sobre el valor agregado, como en el ejemplo: con el IVA me aumentó el precio del producto. Como tal, IVA con B e IVA con V son palabras homófonas, pues se pronuncian exactamente igual como las que ya hemos estado viendo,
Y como en el español no existe distinción fonética entre la V y la B, resulta muy difícil para el hablante o el escritor ubicar cuál es la correcta, pero es el contexto del mensaje lo que te va a decir esto. Por otro lado, no son correctas y deben evitarse las formas IVA con H y B o IVA con H y V. Más palabras homófonas serían las siguientes: ay, ahí y ahí. Este, al igual que los anteriores, es todo un clásico, pero también, al igual que los otros, es muy sencillo de corregir. Ay, con A y Y, es una palabra que se escribe sin H al principio, y se debe pensar en ella como una exclamación, una expresión del ánimo de lo que ocurre a alguien en un momento, una queja o un dolor. En el caso de ay, con H y Y, la palabra, a diferencia de la anterior, sí empieza con H, como ya les dije, y pertenece al verbo haber, que hace nada hablamos de eso. Ay con H y Y al final corresponde a una forma impersonal de este verbo haber para expresar la existencia de algo, como por ejemplo, hay clases a las 7, hay cervezas en el refrigerador y también como obligación, hay que limpiar el baño, hay que hacer los deberes. En cuanto a ahí, esta lleva la H entre la A y la I, y esta última I es con tilde. Como pueden ver, no lleva Y. Este es un adverbio de lugar. Y si acaso llegamos a ver esta palabra, ahí, con una Y al final, es incorrecta. Esta palabra no existe, tal como iba con H al inicio. Sobre todo recuerden que sus errores al momento de escribir se pueden solucionar y lo más importante es que no dejen de escribir porque la práctica es lo que va a hacer que esos errores se vayan eliminando. Lo de los párrafos, que es muy fácil de solucionar y conforme estemos practicando nuestras habilidades en la escritura, conforme estemos desarrollando más textos, vamos a irlo solucionando automáticamente. Hay algunos otros detalles como por ejemplo el tema de los acentos, mayúsculas y minúsculas, aunque muchas veces nos apoyamos en los autocorrectores para que nos hagan este trabajo, también es necesario que tengamos una formación para poder identificar las palabras agudas, graves, esdrújulas, dónde colocar una mayúscula, cuándo sí, cuándo no. Pero son aspectos sencillos que aunque a veces nos den mucha lata, se pueden resolver pronto si aprendemos a identificar por qué nos estamos equivocando. Y por esto vamos a darle un repaso al tema de dónde colocar los acentos. Así que desempolvemos nuestros recuerdos de las clases de español de primaria o secundaria y tengamos en mente las palabras aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Primero que nada, es importante mencionar que todas las palabras tienen acento. ¿Por qué? Pues el acento es aquella sílaba que se pronuncia con más intensidad o fuerza que las otras, la sílaba tónica como nos la han enseñado. Sin embargo, en ocasiones, esta sílaba lleva una tilde sobre la vocal de esa sílaba fuerte, y esto es a lo que nosotros le llamamos acento, pero en realidad la palabra correcta es tilde. Así pues, todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. Las palabras agudas son las que llevan su acento, es decir, su sílaba tónica o la intensidad de la voz, en la última sílaba. Las palabras graves, también llamadas palabras llanas, son las que llevan esta sílaba tónica en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas, las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. Y por último, las palabras sobreesdrújulas son las que llevan el acento, de intensidad, como ustedes quieran decirle, en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Si hablamos de las palabras agudas, llevan tilde si terminan en vocal. Y también llevan tilde si terminan en N o S. Y hay palabras que tienen tilde a pesar de no terminar en vocal, en N o en S. Esto es por la ruptura del diptongo AU o AI, como en Raúl, Baúl, raíz y maíz. Les recuerdo que el diptongo es la unión de dos vocales que forman una sola sílaba, y que se pronuncian como tal, como si fueran una sola. En cuanto a las tildes en las palabras graves, estas solo llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en consonante que no sea N o S.
excepto en palabras como bíceps, forceps, cómics, donde la S final está seguida de una consonante. Tampoco se acentúan si terminan en vocal como en problema, a menos que se rompa un diptongo como en la palabra María, o también antropología, ambas con el diptongo IA. En el caso de las palabras esdrújulas es importantísimo destacar que todas llevan tilde, así como las palabras sobre esdrújulas, así que con estas dos no hay pierde. Por otro lado, y también dándole un repaso al tema de las mayúsculas y minúsculas, debemos recordar cuándo se usan las mayúsculas, cuándo es correcto poner una mayúscula en un texto. Se usa mayúscula sobre todo al principio de un escrito. También se usa después de un punto y seguido o un punto y aparte, que prácticamente es lo mismo que el primer punto de usarlo cuando inicias un escrito. Se usa mayúscula también cuando escribimos nombres propios o nombres dados a animales. Por ejemplo, si tu perro se llama Tato, puedes poner el nombre Tato con mayúscula. Se usa mayúscula en los nombres geográficos, en los atributos divinos como santo, redentor, monseñor, pastor, etc. En los sobrenombres como Toñito. En los títulos de obras, como en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en los números romanos, en los nombres de instituciones como Universidad de Sonora, en los nombres de las ciencias como biología, química, matemáticas, y también se usa mayúsculas generalmente después de 2 puntos. Pero ¿cuándo no va mayúsculas? Bueno, al principio, por ejemplo, de los días de la semana. Lo mismo pasa con los meses del año, con las estaciones y también con los puntos cardinales. En el siguiente ejemplo tenemos que Rodrigo nació el pasado martes 11 de noviembre durante el otoño. Como pueden ver, en este caso, martes, noviembre y otoño van en minúsculas. Y solamente se deja en mayúsculas Rodrigo, pues además que inicia el enunciado, estamos hablando de un nombre propio. Lo más importante en adquirir nuevas habilidades para escribir es que nunca dejemos de escribir, porque la práctica va a hacer que nuestros errores se vayan corrigiendo de manera automática. Eso pasa, por ejemplo, con los párrafos, con el problema de párrafos muy cortos. Conforme vamos escribiendo más seguido, aprendemos a desarrollar mejor nuestras ideas, expresar mejor lo que tenemos en mente, y eso va a hacer que nuestros párrafos adquieran más solidez, tanto en el número de líneas como en las ideas planteadas. Lo mismo ocurre en los textos creativos, que a veces tenemos bloqueos de imaginación, que empezamos un texto con una idea que tenemos pero que no podemos desarrollarla. Mientras más escribamos, más va a ir floreciendo esa imaginación para que podamos continuar con los escritos que ya tenemos o aquellos que apenas queremos empezar. Es muy importante recordar que un texto, ya sea académico, ya sea creativo, cualquier escrito, va a tener muchas versiones, no nada más una, y no es necesario corregir todo en la primera versión. De hecho, es muy recomendable que cuando tú estás escribiendo lo vayas haciendo conforme te llegan las ideas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que lo ideal es corregir esos textos en cuanto los acabas de redactar o en cuanto los acabas de poner en ese documento, y eso puede hacer que a lo mejor y te corte un poco la inspiración y que estés más preocupado en buscarle dónde va el acento en tal palabra, en acomodar ya los párrafos, en corregir los errores ortográficos que tengas. Pero no, lo ideal es que conforme vayas haciendo más versiones de tu texto, pues los vayas puliendo aún más. Como les dije en un principio del video, un texto no tiene nada más una o dos versiones, un texto tiene muchísimas versiones y es recomendable que cada versión esté más trabajada, más pulida, y también hay que llegar a un punto en el que dejemos de moverle al texto, porque si no siempre vamos a estar encontrando errores, por más sencillos que sean o por más simples que parezcan. Siempre los vamos a encontrar y vamos a querer cambiarlos, y si seguimos con esa línea pues nunca vamos a terminar un texto. Y si acaso tienes la inquietud de escribir pero sientes que te falta ya sea habilidad, tiempo, imaginación, yo te recomiendo que empieces escribiendo cosas muy sencillas, como por ejemplo frases, pensamientos, diarios, que incluso en estos tiempos de pandemia te puede servir a ti para sacar todo lo que traes dentro, todo el estrés que a lo mejor te está causando esta situación de la contingencia,
o tu trabajo o tus problemas personales. Y el hecho de que tú escribas estas cosas, o por ejemplo que tú escribas un diario, es muy importante para tu formación como escritora o como escritor. ¿Por qué? Porque te va a dar la práctica que tú necesitas. La práctica para que tú mejores tus habilidades en escritura, que mejores la manera en que tus ideas fluyen en una hoja o en un documento. Y también conforme esto va pasando, tú automáticamente te vas a ir dando cuenta de los errores que ya tienes y los vas a poder corregir. También si te gusta mucho ver películas o ver series, puedes comenzar escribiendo reseñas, resúmenes o sinopsis de estas cosas que ves. O incluso si te interesa el periodismo, también puedes aventarte alguna que otra nota de tu ronco pecho sobre algún suceso o algún reportaje incluso de algún tema que te interese. Todo esto, como les digo, para ir ganando práctica en el área, para que nuestra pluma se vaya soltando, también para que aprendamos a expresarnos de manera organizada, de manera más estructurada, porque cuando hablamos pues no nos expresamos así, tendemos a ser muy repetitivos, pero ya en un texto nuestras ideas tienen que estar desarrolladas de una manera mucho más clara. Y bueno amigos, eso fue todo en este taller breve de corrección de estilo y edición de textos. Espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprendido nuevas cosas y reforzado otras. Y sobre todo, espero puedan sacarle provecho a estos tips, a estos consejos que les pasé. Cuídense mucho, sáquenle provecho a esta pandemia para que escriban lo que sienten, lo que traen, lo que están viviendo. O también, ¿por qué no?, aventarse algunos poemas, algunos cuentos o alguna novela de estos tiempos que parecen un poco apocalípticos de hecho y que muy bien podrían dar para un guión de alguna película, de algún cortometraje. Todo es cuestión de saber aprovechar lo que estamos teniendo en estos momentos, que puede parecer que no estamos teniendo mucho porque nos privaron de salir, de ver a nuestros seres queridos, pero nuestra imaginación sigue aquí y podemos echarla a volar aprovechando esta nueva realidad que estamos viviendo y todos los problemas que están surgiendo a partir de esta pandemia. Nada chicos, espero se cuiden mucho. Les recomiendo que chequen la programación que tiene el instituto para ustedes para que puedan ver otros talleres, otros cursos, algunos recitales de música y que puedan entretenerse desde su casa, desde su habitación. Ahora sí me despido, nos vemos muy pronto y muchísimas gracias por quedarse en este video. Adiós. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.